Dos policías blancos habían atado a un hombre negro a una farola en el centro del pueblo, convirtiéndolo en un espectáculo público. Ellos pensaban que solo era una broma, pero no tenían idea de que habían apuntado al hombre equivocado. Lo que sucedió después no solo les costó caro, sino que también dejó a toda la comunidad conmocionada. Esta historia no es solo sobre la injusticia, es una lección de resiliencia y justicia. Comencemos desde el principio para descubrir la historia completa. No olvides compartir desde dónde estás viendo esto y suscribirte para que no te pierdas más historias inspiradoras por venir. William Johnson avanzó lentamente a través de las imponentes puertas de la comisaría. Sus pasos resonaban en el suelo de baldosas, cada uno atravesando el denso aire de la habitación. El nuevo uniforme del jefe de policía se ajustaba a su alto y robusto cuerpo, con la placa brillando intensamente en su pecho, un símbolo imposible de ignorar. La habitación cayó en un silencio inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia él. Los murmullos y risas de momentos antes se evaporaron, reemplazados por el asombro. Jack Peterson y Mark Harris, dos oficiales apoyados en la esquina, inicialmente no prestaron atención. Continuaron bromeando, recordando la ridícula hazaña que habían realizado el día anterior. Atar a un extraño a la farola en la plaza del pueblo, como una cruel actuación para todo el pueblo. ¿Viste su cara? Nunca he visto a nadie lucir tan desesperado, dijo Jack, riendo a carcajadas, su voz goteando satisfacción propia. Mark, más robusto y amenazante, le dio una palmadita a Jack en la espalda y agregó en un tono bajo y arrogante: Te lo dije, no te preocupes por él. No es alguien de quien debamos preocuparnos. Pero luego Jack notó el extraño silencio en la habitación. Giró la cabeza y sus ojos se abrieron con terror. De pie ante él, con el uniforme completo de jefe de policía, estaba el mismo hombre con el que habían jugado el día anterior. La cara de Jack se puso pálida, como si hubiera visto un fantasma. Mark, aún sonriendo, se dio la vuelta. La confusión en su rostro rápidamente se transformó en incomodidad y luego en un pánico absoluto cuando la realidad le golpeó. William permanecía inmóvil en el centro de la habitación, su fría y penetrante mirada recorriendo a cada persona en la comisaría. Sus ojos, como una cuchilla afilada, exigían silencio y atención. Cuando su mirada finalmente se posó en Jack y Mark, la tensión en la habitación se volvió insoportable. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. ¿Qué... ¿Qué haces aquí?, tartamudeó Jack, su voz despojada de su antiguo brío. William no respondió de inmediato. Dio un paso adelante, sin apartar la vista de ellos. El silencio se alargó, espeso y ominoso, como la calma antes de una tormenta. En su mente, William recordó por qué había aceptado este trabajo en primer lugar. Unas semanas antes había recibido la llamada. La voz al otro lado era seria. William, dijo, tengo una oferta para ti, pero necesito que entiendas, esta no será una asignación fácil. Ese pueblo no es como los demás. Hemos tenido problemas allí en el pasado, y francamente, no estoy seguro de que estén listos para alguien como tú. Sentado en su pequeña habitación, William había mirado por la ventana, ponderando el peso de esas palabras. Sabía exactamente lo que significaba alguien como tú. Un hombre negro, asumiendo una posición de autoridad en un pueblo aún fracturado por prejuicios raciales, no era una tarea pequeña. Pero no había dudado en su respuesta. Por eso, precisamente necesito hacerlo. Si no hacemos el cambio, ¿quién lo hará? Con un objetivo claro en mente, no solo servir como jefe de policía, sino llevar justicia y respeto a todos en la comunidad, había aceptado el desafío. Ahora, de pie en esa habitación, cara a cara con los hombres que lo habían humillado, estaba decidido. Regresando al presente, los ojos de William ardían con una intensa calma mientras se fijaban en Jack y Mark. Finalmente, rompió el silencio. Parece, dijo, su voz cortando el aire como acero, que tenemos un problema serio, caballeros. ¿Y ustedes dos? Se detuvo, enfatizando cada palabra. Están en el centro de esto. La habitación contuvo colectivamente la respiración. Nadie se atrevió a hablar, ni siquiera Jack o Mark. Permanecieron congelados, sus ojos desviándose,
pero el miedo en sus expresiones los traicionó. Ahora comprendían que el hombre a quien se habían burlado y menospreciado ayer era su superior hoy, el que tenía el poder de decidir sus destinos. Jack intentó reunir el valor para hablar, su voz temblando mientras tartamudeaba. ¿Quién... quién eres? William dio otro paso adelante, su voz baja y autoritaria, pero inquebrantablemente firme. Soy el hombre al que nunca debiste haber cruzado. La habitación estaba tan silenciosa que incluso se podía escuchar el tic-tac del reloj. Jack y Mark, visiblemente sacudidos, habían perdido por completo su arrogancia. La gélida mirada de William los mantenía en su lugar, dejándolos sin palabras. De pie, erguido William sabía que este era el momento. Este era el comienzo del cambio que había venido a encender, y estaba decidido a llevarlo a cabo. William recordaba vívidamente el día en que llegó a este pequeño y tranquilo pueblo, escondido entre los caminos rurales de Carolina del Sur. La atmósfera era muy diferente a la de las bulliciosas ciudades en las que había trabajado antes. En lugar de calles abarrotadas y llenas de energía, este pueblo parecía atrapado en una cápsula del tiempo, como si perteneciera a un siglo pasado. Los edificios que bordeaban la calle principal estaban desgastados y descoloridos, con la pintura descascarada en algunos lugares, pero seguían en pie, soportando el peso de una larga historia. Un gran cartel con la frase «Bienvenido a Fairhope» colgaba en la entrada del pueblo, pero el sentimiento no coincidía con la realidad. Al conducir por la calle principal, William sintió las miradas de los lugareños sobre él. No eran miradas curiosas ni acogedoras para un recién llegado. Eran frías y escrutadoras. Sin bajarse del coche, podía adivinar lo que pensaban. Él no pertenece aquí. William estacionó su coche frente a un pequeño restaurante en el corazón del pueblo. El cartel descolorido Fair Hope Diner insinuaba décadas de existencia. Un fino humo se elevaba de una chimenea en la parte trasera, y el aire llevaba el reconfortante aroma del pan tostado mezclado con café. En un banco afuera, un grupo de ancianos conversaba, pero en cuanto William salió de su coche, su conversación se detuvo abruptamente. Sus ojos se posaron sobre él, estudiándolo con una intensidad silenciosa. Tirando de la visera de su gorra de béisbol para cubrir su expresión, William protegió su rostro. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada y jeans descoloridos, vistiendo deliberadamente de manera sencilla para pasar desapercibido. Sabía que para entender este lugar, primero debía observar antes de revelar quién era. La campanilla de la puerta tintineó con fuerza cuando entró al restaurante. En lugar de un saludo cálido, sintió un cambio en la atmósfera. El murmullo de las conversaciones en las mesas se apagó. Cada mirada en la habitación se posó en él, no con curiosidad ni amabilidad, sino con incomodidad y cautela. Un hombre mayor en la barra dobló lentamente su periódico, levantando una ceja mientras recorría a William con la mirada. Cerca de la ventana, un grupo de mujeres susurraba entre ellas, sin siquiera intentar ocultar que él era el tema de su conversación. William permaneció impasible y caminó hasta la barra. Una joven camarera, con el cabello recogido en una coleta alta, se le acercó con cierta vacilación. «Buenos días. ¿Qué desea?», preguntó educadamente, aunque su mirada cautelosa delataba su incomodidad. «Café negro, por favor», respondió William con calma, pero con firmeza. Sabía que cualquier señal de debilidad en un lugar como ese invitaría al irrespeto. Mientras esperaba, dejó que su mirada recorriera el restaurante, absorbiendo el ambiente. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías del pueblo, una pequeña escuela, el alto campanario de una iglesia y un desfile de los años 50. En un rincón, la atención de William se posó en dos hombres a quienes reconoció de inmediato: Jack Peterson y Mark Harris. Ambos llevaban uniforme. Jack, de cabello rubio y una sonrisa engreída, se recostaba en su silla con un aire de autosatisfacción,
mientras que Mark, más corpulento e intimidante, se inclinaba para susurrar algo, que hizo que ambos rieran. Aunque no hablaban en voz alta, William no tenía dudas de que él era el motivo de su diversión. «Mira eso», dijo Jack en voz alta, claramente con la intención de que todos lo escucharan. «Parece que alguien se ha perdido». William no reaccionó. Tomó la taza de café que la camarera le entregó, percibiendo en su sutil gesto un intento de advertencia. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta para salir. Al dar un paso afuera, aún podía sentir las miradas burlonas de Jack y Mark clavadas en su espalda, con su desafío silencioso flotando en el aire. William se detuvo y respiró hondo, inhalando el aire fresco de la mañana. Sus pensamientos viajaron a su pasado. Recordó los primeros días de su carrera, trabajando en una ciudad donde los prejuicios no se ocultaban, las miradas condescendientes, los comentarios hirientes, el aislamiento por parte de sus compañeros. No era algo nuevo para él. Recordó un momento en particular, cuando era solo un joven oficial. Un colega le había dicho con brutal franqueza: «William, nunca serás uno de nosotros». ¿Sabes por qué? En lugar de derrumbarse ante esas palabras, William las usó como combustible. «No necesito su aceptación para hacer lo correcto», se dijo a sí mismo. Esos recuerdos lo habían moldeado, fortalecido y preparado para este momento. Le recordaban por qué había aceptado el trabajo en Fairhope, a pesar de saber los desafíos que le esperaban. Mientras miraba la calle principal, bordeada de pequeñas tiendas y restaurantes envejecidos, una brisa trajo consigo el olor añejo de los edificios antiguos. En ese instante, un pensamiento se cristalizó en su mente. Puede que ahora me vean como un forastero, pero no me olvidarán cuando me vaya. Este pueblo está a punto de cambiar, les guste o no. Con esa determinación, William regresó a su coche, listo para enfrentar lo que le esperaba. No había venido a Fairhope solo para ocupar un puesto de trabajo, había venido a luchar por la justicia. William regresó al café esa mañana, no para buscar conversación, sino para observar más profundamente a la gente y el ambiente de este pueblo. Sabía que para entender una comunidad no había mejor lugar que un café, un espacio donde se compartían historias diarias y las personas mostraban su verdadero yo. Para él, esto no era solo una estrategia, era un paso deliberado para enfrentar a aquellos que ya le habían mostrado su desprecio. El tintineo familiar de la campana de la puerta resonó cuando William entró una vez más. La sala se congeló. Las conversaciones se detuvieron abruptamente y todas las miradas se volvieron hacia él, desde las mesas junto a las ventanas hasta el mostrador en el fondo. Esta vez, William pudo sentir una tensión aún más fuerte en el aire. La curiosidad en sus miradas ahora estaba teñida de hostilidad. Jack Peterson y Mark Harris seguían sentados en su rincón, con sus tazas de café casi vacías. Jack se recostó en su silla, jugueteando con su taza, mientras que Mark se acomodó con aire despreocupado, con una sonrisa arrogante en el rostro. Aunque los dos charlaban, William podía sentir que estaban siguiendo cada uno de sus movimientos. Caminó hasta el mostrador, se quitó la gorra y dijo: «Un café negro, por favor». Su voz era tranquila y firme, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Emily, la joven camarera del día anterior, asintió rápidamente y le sirvió el café. Cuando se lo entregó, su mano tembló levemente, delatando una inquietud que no podía ocultar. «Buenos días», dijo en voz baja, colocando la taza frente a él. Sus ojos se desviaron brevemente hacia Jack y Mark antes de volver a William. Inclinándose un poco, le susurró: «Creo que deberías irte pronto. Jack y Mark no son el tipo de personas con las que quieres meterte.
Si te ven como un problema, no lo dejarán pasar. William levantó una ceja, sosteniendo su mirada por un momento. Podía oír la preocupación en su voz, no solo por él, sino posiblemente por ella misma también. Gracias, respondió en voz baja, con una expresión serena e indescifrable. Me encargaré de ello. Emily dudó, como si quisiera decir más, pero finalmente se alejó detrás del mostrador, visiblemente incómoda. William tomó un sorbo de su café, notando cómo el silencio en la sala se rompía con la carcajada estruendosa de Jack. Su voz era deliberadamente fuerte para que todos lo escucharan. Míralo, Mark, dijo Jack con burla. Parece alguien que ha perdido el rumbo y no sabe dónde pertenece. Mark soltó una carcajada, golpeando la mesa con la mano. Tal vez piensa que esto es algún tipo de retiro, pero apuesto a que está a punto de descubrir que no lo es. William no reaccionó. Se sentó, erguido, con la mirada fija en la ventana, mientras sus oídos captaban cada palabra. No los estoy ignorando por miedo, pensó, sino porque personas como ellos revelan sus debilidades cuando creen que tienen el control. Jack, envalentonado por la falta de respuesta, empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, con su taza de café en la mano. Sus pasos pesados sobre el suelo de madera resonaron como un desafío. Mark lo siguió unos pasos detrás, sonriendo con suficiencia. Jack se detuvo frente a la mesa de William, inclinándose con aire de superioridad. ¿De dónde eres?, preguntó, con una voz lo suficientemente alta para llenar la sala. No te he visto por aquí y, sinceramente, no pareces alguien que pertenezca a este lugar. William levantó la mirada, su mirada firme y profunda, como el océano antes de una tormenta. Solo estoy de paso, respondió con voz tranquila pero inquebrantable. Jack soltó una risa burlona, apoyando una mano sobre la mesa y acercándose aún más. De paso, ¿eh? Este no es el tipo de lugar por el que la gente pasa. Es el tipo de lugar donde la gente se queda, si se lo permitimos. Emily, aún detrás del mostrador, observaba con los ojos abiertos de preocupación. Quería intervenir, pero no podía o no se atrevía a reunir el valor. Sabía de lo que Jack y Mark eran capaces cuando alguien no les caía bien. Su única esperanza era que William decidiera irse antes de que la situación escalara. Lo que ella no sabía era que William no era el tipo de hombre que se retiraba. Colocando su taza de café sobre la mesa con deliberación, William sostuvo la mirada de Jack. No busco problemas, dijo con voz firme, pero tampoco los evito. Por un breve instante, Jack vaciló, sorprendido por la confianza silenciosa en el tono de William, pero rápidamente se recuperó, con su sonrisa arrogante volviendo a su rostro. Escucha, amigo, dijo Jack, condescendiente. Toma mi consejo. Encuentra otro camino por el cual viajar. Este no es un lugar para gente como tú. William no respondió, pero su mirada penetrante hablaba por sí sola. Esto no ha terminado, murmuró Jack. Mark le dio una palmada en el hombro. Vamos, Jack. No vale la pena, dijo con una risa. Jack frunció el ceño, girándose para irse, pero antes de hacerlo, señaló a William con el dedo. Recuerda lo que te dije, amigo. No hagas que tengamos que recordártelo otra vez. William los observó regresar a su mesa, imperturbable. Creen que han ganado, pero no saben quién soy. No tienen idea de lo que enfrenté para llegar hasta aquí, pero lo aprenderán pronto. Levantándose, William dejó unos billetes sobre la mesa para pagar el café y salió del restaurante. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, supo que esto era solo el comienzo. La verdadera confrontación aún estaba por llegar, y él estaba listo para ello. A la mañana siguiente, William despertó mientras un fino velo de niebla flotaba afuera, y una luz suave se filtraba a través de las cortinas, aportando un leve calor a la habitación desnuda. Se ató los cordones de los zapatos y se puso sus desgastadas zapatillas de correr, listo para su ritual diario.
una carrera para despejar su mente y organizar sus pensamientos. Al salir, el aire fresco de la mañana despertó sus sentidos de inmediato. El estrecho camino de tierra se extendía frente a él, serpenteando hacia el denso bosque en los límites del pueblo. Inspirando profundamente, William absorbió la quietud, una tranquilidad engañosa, pues sabía que, bajo la superficie, latían corrientes de prejuicio y desprecio. William trotó a un ritmo constante por el camino de tierra, sus pasos marcando una cadencia rítmica contra el suelo. A medida que se adentraba en la zona apartada, cerca del bosque, el murmullo de un motor rompió el silencio. Un coche patrulla apareció, avanzando lentamente detrás de él. Al mirar en el espejo retrovisor del vehículo, William reconoció dos rostros familiares, Jack Peterson y Mark Harris. El coche se acercó a su lado, moviéndose a paso lento para igualar su ritmo. Mark, en el asiento del conductor, tocó la bocina, en un claro intento de provocarlo. William siguió corriendo, aunque redujo un poco la velocidad. Su expresión permanecía serena y medida. «Buenos días, corredor», gritó Jack con burla desde la ventana. «Parece que te has metido en el camino equivocado». William guardó silencio, manteniendo su ritmo constante. El coche se acercó aún más, obligándolo casi a desviarse hacia el borde del camino. Mark asomó la cabeza por la ventana del conductor y alzó la voz. «¿Estás seguro de que tienes permiso para correr aquí? Este no es exactamente un sendero para turistas, amigo». William se detuvo, exhalando con calma tras la larga carrera. Se giró para enfrentar a los dos hombres en la patrulla, su mirada firme. «Solo salí a correr por la mañana», respondió con tono uniforme. No sabía que eso era ilegal». Mark puso el coche en modo estacionamiento con un fuerte y deliberado golpe, saliendo del vehículo como si quisiera enfatizar su autoridad. Jack lo siguió y juntos se acercaron a William. La imponente figura de Mark bloqueó el camino, con los brazos cruzados sobre el pecho. «No es ilegal», dijo con un desprecio apenas disimulado, «pero por aquí tenemos nuestras propias reglas, y no estoy seguro de que las entiendas». «¿Sus propias reglas?» William arqueó una ceja, su voz tranquila. «¿Cómo cuáles?» Jack dio un paso adelante, con una sonrisa burlona. «No solemos animar a los extraños a deambular sin un motivo claro», dijo, examinando a William de arriba abajo con fingida curiosidad. «Creo que deberíamos revisar lo que llevas, solo para asegurarnos de que todo esté en orden». Antes de que William pudiera responder, Jack extendió la mano y comenzó a palpar los bolsillos de su chaqueta en un despliegue de autoridad tan invasivo como innecesario. William permaneció sereno, inmóvil mientras Jack hurgaba entre sus pertenencias. Aunque no puso resistencia, su mirada inquebrantable seguía fija en él, enviando un mensaje claro. «No puedes intimidarme». Las manos de Jack se detuvieron al sacar una pequeña tarjeta plástica del bolsillo de William. La sostuvo en alto, dramáticamente, como si hubiera descubierto algo incriminatorio. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo Jack con sorna. «¿Es tuya o la recogiste en el camino?» Mark estalló en carcajadas, el sonido áspero en el tranquilo aire de la mañana. «Tal vez es su boleto de regreso a donde sea que haya venido», se burló Mark. Fijando la mirada en William, se inclinó más cerca, su voz goteando con descendencia. «Deberías regresar a donde perteneces, si sabes lo que es bueno para ti». Los ojos de William se clavaron en los de Mark, inquebrantables. Después de un largo y tenso silencio, habló con voz firme e inalterable. «Voy a estar aquí por mucho tiempo». La inesperada convicción en sus palabras hizo que ambos hombres vacilaran por un momento. Mark frunció el ceño, pero la arrogante sonrisa de Jack volvió rápidamente. «Oh, nos aseguraremos de que aprendas las reglas por aquí».
dijo Jack con un tono amenazante. Sin otra palabra, Jack y Mark agarraron los brazos de William y lo arrastraron hacia la patrulla. William no se resistió, permitiéndoles que lo llevaran. En su mente, un pensamiento se repetía: dejen que caben sus propias tumbas. No saben lo que están haciendo. Lo empujaron al asiento trasero del coche patrulla, cerrando la puerta de un golpe. A través del espejo retrovisor, William observó cómo los dos hombres intercambiaban miradas de autosatisfacción frente al coche. Lo que no sabían era que el hombre al que intentaban humillar pronto tendría sus futuros en sus manos. Sentado en silencio en el asiento trasero, William miraba fijamente hacia adelante, tranquilo y resuelto. La verdadera batalla apenas había comenzado. La patrulla rodó hasta la plaza del pueblo, el corazón de Fairhope, flanqueada por tiendas antiguas y una modesta oficina de correos. Este era el lugar donde el pueblo se reunía, donde se cerraban tratos, se intercambiaban chismes y las vidas se entrelazaban. Esa mañana, la plaza estaba llena de actividad. Los lugareños conversaban, tomaban café o charlaban junto a sus viejas camionetas. William permaneció en silencio en el asiento trasero, con las manos esposadas frente a él. Su calma exterior ocultaba una aguda conciencia de la situación que se desarrollaba. Las miradas de juicio de los habitantes, teñidas de curiosidad y desprecio, le eran demasiado familiares. Pero esta vez, William no sintió vergüenza, sino una determinación silenciosa y ardiente. El auto se detuvo en medio de la plaza. Jack y Mark salieron, sus expresiones llenas de orgullo mal dirigido. Jack abrió bruscamente la puerta del auto y sacó a William. Mark se unió a él, riendo mientras señalaba el centro de la plaza. Vamos a darle al pueblo un pequeño espectáculo, dijo. Arrastraron a William hacia una farola en el centro de la plaza. Lentamente, la actividad bulliciosa se detuvo, mientras los curiosos giraban para mirar. Algunos se quedaron inmóviles, mientras que otros se alejaron, sin querer involucrarse. Unos pocos jóvenes sacaron sus teléfonos, grabando o transmitiendo en vivo el espectáculo. Los ancianos del pueblo observaban desde la distancia, con expresiones de incomodidad y desaprobación silenciosa. Entre ellos estaba el señor Carter, un hombre mayor cerca de la oficina de correos. Cruzó los brazos y negó con la cabeza sutilmente, reacio a hablar, pero incapaz de ocultar su disgusto. Mark sacó un trozo de cuerda de la patrulla, mientras Jack empujaba a William contra la farola, con deliberada lentitud, asegurándose de que cada movimiento fuera presenciado. Está bien, gente, declaró Jack en voz alta, su voz resonando por la plaza. La lección de hoy: no se metan donde no pertenecen. Mark sonrió con burla, dándole una palmada en el hombro a William mientras ataba la cuerda. Esta es la forma en que Fairhope da la bienvenida a los extraños, dijo con una mueca. Y este hombre necesita recordarlo. William permaneció en silencio, no miró a Jack ni a Mark. En su lugar, recorrió la multitud con la mirada. Algunos habitantes parecían visiblemente incómodos, pero ninguno se movió ni habló. Cerca de la oficina de correos, el señor Carter observaba con los brazos cruzados. Negó levemente con la cabeza, su rostro marcado por la desaprobación, pero permaneció callado. Carter había vivido allí lo suficiente para saber que enfrentarse a personas como Jack y Mark era inútil o peligroso. «¡Tenemos un alma perdida!», continuó Jack, su voz retumbando en la plaza. «Y les garantizo que después de hoy pensará 2 veces antes de volver a meterse donde no debe». Unas pocas risas débiles se esparcieron entre la multitud, no por diversión genuina, sino por la opresiva tensión en el aire. Otros permanecieron en silencio, sus ojos moviéndose con inquietud entre William y los 2 oficiales. Algunos jóvenes levantaron sus teléfonos, grabando o transmitiendo en vivo
el espectáculo para sus seguidores en redes sociales. William se mantuvo firme, su postura inquebrantable, su expresión serena. Sin embargo, por dentro, sus pensamientos eran afilados como cuchillas. Sabía que este era el momento en el que Jack y Mark se expondrían a sí mismos. Creen que me están humillando, pensó, pero lo único que están haciendo es cavando su propia tumba. Que sigan adelante. Mark se acercó más, su mirada fija en el rostro de William. ¿Tienes algo que decir por ti mismo, amigo?, se burló. ¿O ya sabes que no perteneces aquí? William le sostuvo la mirada, imperturbable. No necesito decir nada, respondió, su voz baja pero firme. Dejaré que mis acciones hablen por mí. Jack soltó una carcajada burlona, dándole una palmada a Mark en el hombro. ¿Oíste eso, Mark? Cree que va a hacer algo. Eso es hilarante. Pero al mirar a William a los ojos, ambos hombres no pudieron ocultar por completo un destello fugaz de duda. Había algo en él, una fuerza tranquila y una convicción que no podían romper. Aún así, su arrogancia enmascaró cualquier vacilación y continuaron con su espectáculo. Mientras tanto, los videos grabados por la multitud comenzaron a aparecer en las redes sociales. Las transmisiones en vivo capturaron todo el incidente y los comentarios empezaron a inundarse. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Así es como tratan a los extraños aquí? ¿Son policías o matones? Los espectadores que grababan no tenían idea de que sus pequeñas acciones pronto desatarían una tormenta de indignación, convirtiendo este espectáculo de un pequeño pueblo en una conversación nacional. Cuando la escena alcanzó su punto máximo, Jack y Mark regresaron a su patrulla, dejando a William fuertemente atado al poste en medio de la plaza. Desde la distancia, se rieron y bromearon, disfrutando de la atención de la multitud. William, incluso en este momento de humillación pública, se mantuvo erguido. Su mirada gélida, firme y afilada, transmitía el peso de alguien que conocía su propio valor. En realidad, no era William quien estaba en exhibición. Eran Jack y Mark, revelando su verdadera naturaleza ante todos, tanto en la plaza como más allá. William sabía que esto era solo el comienzo, pero también que el espectáculo no duraría mucho. Disfruten este momento, pensó, porque mañana todo cambiará. La mañana en Fairhope tenía la misma apariencia de serenidad familiar, pero en línea se estaba gestando una tormenta. Los videos de Jack y Mark atando a William al poste de luz se habían vuelto virales, propagándose en las redes sociales con una velocidad asombrosa. Miles de compartidos, comentarios e indignación avivaron una tormenta digital. En un foro local, la primera publicación titulada ¿Es así como la policía trata a los extraños en Fairhope?, presentaba un video de casi 2 minutos de William de pie, atado al poste de luz, mientras Jack y Mark se burlaban de él ante una multitud. Los comentarios no paraban de llegar. ¿Cómo puede hacer esto un oficial de policía? ¿Quién es este hombre? No parece un vagabundo ni un alborotador. Esto es vergonzoso. El pueblo necesita respuestas de inmediato. Por esto, la gente ya no confía en la policía. En cuestión de horas, cuentas más grandes comenzaron a difundir la historia, amplificando la indignación. Una cuenta prominente, dedicada a analizar problemas sociales, publicó: La policía de Fairhope humilla a un extraño. Esto exige una investigación. Las visualizaciones del video se dispararon, las comparticiones se multiplicaron y, a media mañana, el hashtag número justicia para El Forastero estaba en tendencia en todas las plataformas. Mientras tanto, en una sala de redacción de la ciudad cercana, la periodista Lisa Brown recibió una alerta sobre la historia. Sentada en su escritorio, observó el video viral con atención, leyendo los furiosos comentarios. No tardó en darse cuenta de que esto no era solo un incidente de un pueblo pequeño, era una historia que podía explotar en un escándalo nacional.
Sin perder tiempo, Lisa tomó su cámara y su micrófono y se dirigió directamente a Fairhope. Cuando llegó a la plaza del pueblo, todo parecía haber vuelto a la normalidad en la superficie. Pero la inquietud en el aire contaba otra historia. Los lugareños se reunían, charlando en tonos bajos, con miradas cautelosas, mientras el auto de Lisa se estacionaba. Bajó con su equipo en mano y comenzó a entrevistar a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Disculpe, señor, ¿sabe qué ocurrió aquí ayer? Preguntó a un hombre de mediana edad, sentado cerca de la oficina de correos. Unas pocas risas débiles se esparcieron entre la multitud, no por diversión genuina, sino por la opresiva tensión en el aire. Otros permanecieron en silencio, sus ojos moviéndose con inquietud entre William y los dos oficiales. Algunos jóvenes levantaron sus teléfonos, grabando o transmitiendo en vivo el espectáculo para sus seguidores en redes sociales. William se mantuvo firme, su postura inquebrantable, su expresión serena. Sin embargo, por dentro, sus pensamientos eran afilados como cuchillas. Sabía que este era el momento en el que Jack y Mark se expondrían a sí mismos. Creen que me están humillando, pensó, pero lo único que están haciendo es cavando su propia tumba. Que sigan adelante. Mark se acercó más, su mirada fija en el rostro de William. ¿Tienes algo que decir por ti mismo, amigo?, se burló. ¿O ya sabes que no perteneces aquí? William le sostuvo la mirada, imperturbable. No necesito decir nada, respondió, su voz baja pero firme. Dejaré que mis acciones hablen por mí. Jack soltó una carcajada burlona, dándole una palmada a Mark en el hombro. ¿Oíste eso, Mark? Cree que va a hacer algo. Eso es hilarante. Pero al mirar a William a los ojos, ambos hombres no pudieron ocultar por completo un destello fugaz de duda. Había algo en él, una fuerza tranquila y una convicción que no podían romper. Aún así, su arrogancia enmascaró cualquier vacilación y continuaron con su espectáculo. Mientras tanto, los videos grabados por la multitud comenzaron a aparecer en las redes sociales. Las transmisiones en vivo capturaron todo el incidente y los comentarios empezaron a inundarse. ¿Qué está pasando con este hombre? ¿Así es como tratan a los extraños aquí? ¿Son policías o matones? Los espectadores que grababan no tenían idea de que sus pequeñas acciones pronto desatarían una tormenta de indignación, convirtiendo este espectáculo de un pequeño pueblo en una conversación nacional. Cuando la escena alcanzó su punto máximo, Jack y Mark regresaron a su patrulla, dejando a William fuertemente atado al poste en medio de la plaza. Desde la distancia, se rieron y bromearon, disfrutando de la atención de la multitud. William, incluso en este momento de humillación pública, se mantuvo erguido. Su mirada gélida, firme y afilada, transmitía el peso de alguien que conocía su propio valor. En realidad, no era William quien estaba en exhibición. Eran Jack y Mark, revelando su verdadera naturaleza ante todos, tanto en la plaza como más allá. William sabía que esto era solo el comienzo, pero también que el espectáculo no duraría mucho. Disfruten este momento, pensó, porque mañana todo cambiará. La mañana en Fairhope tenía la misma apariencia de serenidad familiar, pero en línea se estaba gestando una tormenta. Los videos de Jack y Mark atando a William al poste de luz se habían vuelto virales, propagándose en las redes sociales con una velocidad asombrosa. Miles de compartidos, comentarios e indignación avivaron una tormenta digital. En un foro local, la primera publicación titulada ¿Es así como la policía trata a los extraños en Fairhope?, presentaba un video de casi 2 minutos de William de pie, atado al poste de luz, mientras Jack y Mark se burlaban de él ante una multitud. Los comentarios no paraban de llegar. ¿Cómo puede hacer esto un oficial de policía? ¿Quién es este hombre? No parece un vagabundo ni un alborotador. Esto es vergonzoso.
El pueblo necesita respuestas de inmediato. Por esto la gente ya no confía en la policía. En cuestión de horas, cuentas más grandes comenzaron a difundir la historia, amplificando la indignación. Una cuenta prominente, dedicada a analizar problemas sociales, publicó: La policía de Fairhope humilla a un extraño. Esto exige una investigación. Las visualizaciones del video se dispararon, las comparticiones se multiplicaron y a media mañana el hashtag número Justicia para el Forastero estaba en tendencia en todas las plataformas. Mientras tanto, en una sala de redacción de la ciudad cercana, la periodista Lisa Brown recibió una alerta sobre la historia. Sentada en su escritorio, observó el video viral con atención, leyendo los furiosos comentarios. No tardó en darse cuenta de que esto no era solo un incidente de un pueblo pequeño, era una historia que podía explotar en un escándalo nacional. Sin perder tiempo, Lisa tomó su cámara y su micrófono y se dirigió directamente a Fairhope. Cuando llegó a la plaza del pueblo, todo parecía haber vuelto a la normalidad en la superficie, pero la inquietud en el aire contaba otra historia. Los lugareños se reunían, charlando en tonos bajos, con miradas cautelosas, mientras el auto de Lisa se estacionaba. Bajó con su equipo en mano y comenzó a entrevistar a cualquiera que estuviera dispuesto a hablar. Disculpe, señor. ¿Sabe qué ocurrió aquí ayer?, preguntó a un hombre de mediana edad, sentado cerca de la oficina de correos. El hombre negó con la cabeza, sin querer responder. Pero cuando Lisa se acercó al señor Carter, él hizo una pausa durante un largo momento antes de suspirar. Vi lo que hicieron, dijo suavemente. No es así como deberíamos tratar a nadie, sin importar quién sea. Sintiendo el peso de sus palabras, Lisa presionó con cuidado. ¿Cree que sus acciones estuvieron justificadas? El señor Carter negó con la cabeza con firmeza. Number. Pero aquí la gente tiene miedo. Nadie habla. Han hecho cosas como esta antes, pero nunca habían llegado tan lejos. No con alguien como él. ¿Quién es él?, preguntó Lisa, intrigada. Pero el señor Carter simplemente volvió a sacudir la cabeza, sin querer o sin poder decir más. Lisa continuó sus entrevistas, pero la mayoría de las respuestas eran vagas o evasivas. Sin embargo, a través de susurros y observaciones cuidadosas, logró reconstruir una narrativa inquietante. Jack y Mark tenían un historial de abuso de autoridad, y el incidente con William había sido solo el punto de quiebre. De pie en el centro de la plaza, Lisa se preparó para transmitir en vivo. Con el micrófono en mano y la cámara grabando, comenzó. Hola a todos. Soy Lisa Brown, informando desde Fairhope, el pequeño pueblo donde se filmó ayer un video que ha sacudido Internet. En esta grabación, dos oficiales de policía atan a un hombre a un poste de luz en medio del pueblo y se burlan de él frente a una multitud. Mi pregunta es esta: ¿es así como Fairhope trata a los forasteros? Y más importante aún, ¿quién es este hombre? Seguiré esta historia de cerca y compartiré actualizaciones conforme avancen los hechos. En la comisaría de Fairhope, la tensión aumentaba, aunque Jack y Mark permanecían ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos. Recostados en la sala de descanso, reían sobre su logro, sin darse cuenta de la creciente indignación en línea. No podían imaginar que sus acciones estaban a solo horas de salirse por completo de su control. Mientras tanto, en la tranquilidad de su habitación, William observaba las publicaciones y videos circulando en Internet. Leía los comentarios, veía el impulso creciente de la historia y notaba cómo se propagaba como pólvora. Esos videos ya no eran solo pruebas de una injusticia, eran armas de verdad. Ellos mismos se han condenado, pensó con una expresión serena pero resuelta. Y ahora lo usaré para lograr un cambio. A medida que avanzaba el día, William supo que había llegado el momento de actuar. Sacando su impecable uniforme de jefe de policía, se preparó para lo que vendría después.
esta vez, cuando enfrentara a Jack y Mark, no sería como un desconocido, sino como su superior. Con su placa brillando en su pecho y la determinación en su mirada, William sabía que este era el momento de recuperar el control, no solo por él mismo, sino por la comunidad y los principios de justicia que defendía. A la mañana siguiente, William se paró frente al espejo, ajustando el uniforme de jefe de policía que ahora llevaba su nombre. La luz del sol que entraba por la ventana iluminó la placa en su pecho, haciéndola brillar, un símbolo de autoridad e integridad. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos reflejaban determinación. Hoy no era un día más en el trabajo. Hoy cambiaría la narrativa en Fairhope. La estación de policía, un pequeño edificio de ladrillo en el corazón del pueblo, parecía insignificante desde el exterior. En el interior, la pereza matutina se hacía sentir. Los oficiales organizaban papeles, sorbían café y conversaban sin apuro. Jack y Mark, como de costumbre, estaban sentados en la esquina, riendo a carcajadas mientras relataban los eventos del día anterior. ¿Viste cómo se quedó ahí parado? Patético, dijo Jack, recostándose en su silla con una risa burlona. Apuesto a que no se atreverá a volver a aparecer por aquí. Mark sonrió con suficiencia, asintiendo. Pasará mucho tiempo antes de que alguien siquiera piense en desafiarnos en este pueblo. Su risa se cortó abruptamente cuando la puerta principal se abrió de golpe. William entró, su uniforme de jefe de policía imponiendo respeto. La sala quedó en silencio. Los papeles dejaron de moverse, las conversaciones cesaron y la atmósfera cambió drásticamente. William avanzó con paso firme hasta el centro de la sala, su mirada recorriendo a todos los presentes. Los oficiales intercambiaron miradas confusas. Algunos lo reconocieron como el hombre humillado en la plaza el día anterior. Un oficial joven dejó caer un montón de papeles, mientras otro susurraba apresuradamente a su compañero. La tensión era palpable. Jack y Mark se quedaron congelados. Sus expresiones arrogantes desaparecieron en un instante, reemplazadas por el impacto. Jack se puso de pie de un salto, su voz temblorosa. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? William se detuvo en el centro de la sala, su silencio cortando el aire como una cuchilla. Dejó que el momento se prolongara, dejando que el peso de su presencia aplastara a los dos hombres. Finalmente, habló con voz baja pero firme. Soy el hombre con el que nunca debieron meterse. La sala de reuniones estaba cargada de tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto opresivo. Los oficiales se mantuvieron en silencio, con la vista fija en Jack y Mark. Ambos hombres luchaban visiblemente por mantener la compostura, pero su incomodidad era evidente. William permaneció imperturbable, su mirada acerada, clavada en ellos. Creo que es hora de aclarar algunas cosas, dijo con voz calmada pero autoritaria. Sacó su teléfono y reprodujo el video viral del incidente en la plaza. El sonido de las burlas de Jack y Mark resonó en la sala, seguido de la imagen de William atado al poste de luz. El silencio se hizo aún más pesado. Varios oficiales se removieron incómodos, mientras otros bajaron la cabeza para evitar mirar la pantalla. William levantó la vista, recorriendo la sala con la mirada. Esto, dijo, señalando el video, es lo que han hecho dos de sus compañeros. No solo me humillaron a mí, sino que humillaron este uniforme y los valores que representa. Jack, intentando recuperar su confianza, se enderezó y balbuceó. Señor, solo fue una broma, una tradición del pueblo. No queríamos hacer daño a nadie. La expresión de William se endureció, su tono afilado. ¿Una tradición? Repitió. ¿Qué clase de tradición permite que degraden públicamente a otra persona? ¿Que la insulten frente a toda la comunidad sin pensar en las consecuencias?
¿Qué tradición les enseña que esto es aceptable? Mark intentó intervenir. No creíamos que fuera tan grave. Solo era una forma de controlar a los forasteros, de recordarles que este no es un lugar donde puedan hacer lo que quieran. William se acercó un paso más, su mirada implacable. ¿Y creen que tienen el derecho de hacer eso? ¿Piensan que la placa en su pecho les da autoridad para intimidar y pisotear a los demás? Déjenme dejarlo claro. La tradición nunca justifica la falta de respeto. El único sonido en la sala era el tic-tac del reloj. Los demás oficiales intercambiaron miradas inquietas, algunos comenzando a comprender la gravedad de la situación. Un oficial veterano, el sargento Daniels, asintió sutilmente, aprobando las palabras de William. Con décadas de servicio a sus espaldas, Daniels entendía el daño que acciones, como las de Jack y Mark, podían causar, no solo a la reputación del cuerpo policial, sino a la confianza de la comunidad. Girándose para dirigirse a toda la sala, la voz de William fue firme. No permitiré que nadie en este departamento manche el honor de esta profesión. No somos solo agentes de la ley, somos protectores del respeto y la equidad. Si alguno de ustedes siente que no puede defender estos valores, la puerta está justo ahí. Jack y Mark ahora estaban visiblemente afectados. Su arrogancia había desaparecido. Jack miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de William, mientras que Mark se retorcía nervioso, buscando apoyo en la sala. Pero no lo encontró. William continuó con un tono inquebrantable. A partir de hoy, cualquier comportamiento que falte al respeto a los demás, abuse del poder o humille a alguien, no tendrá lugar en este departamento. Y para dar un ejemplo, Jack Peterson y Mark Harris serán responsables de sus acciones. Mark abrió la boca para protestar, pero William levantó la mano, silenciándolo. No más excusas. He visto suficiente. Caminando hacia la mesa, William colocó 2 informes frente a Jack y Mark. Estos son avisos formales de suspensión, con efecto inmediato. Ambos quedan relevados de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre su abuso de poder. La sala quedó completamente en silencio. Jack y Mark permanecieron inmóviles, sus rostros pálidos. William los miró una última vez y declaró con firmeza: Este pueblo puede haber ignorado estas cosas en el pasado, pero de ahora en adelante todo será diferente. Dándose la vuelta, William salió de la sala, dejando un aire de finalización tras de sí. Sabía que esto no era solo un castigo para 2 oficiales, era un mensaje para toda la fuerza. El cambio había llegado, y no habría espacio para quienes no estuvieran dispuestos a adaptarse. Al salir, la luz de la mañana iluminó su placa una vez más. Por primera vez, sintió el peso de la justicia moverse, no solo por él, sino por la responsabilidad de restaurar la equidad y la dignidad en su departamento. Esto era solo el comienzo de un largo camino, pero William estaba listo para enfrentarlo. La tensión en la comisaría era palpable. Después de que William anunciara la suspensión de Jack y Mark, cada respiración parecía más fuerte, el aire más denso, mientras las implicaciones de su decisión se asentaban en la sala. Pero William no había terminado. Sabía que para reconstruir la confianza dentro de la comunidad y entre su equipo, era necesario actuar con determinación. A la mañana siguiente, William reunió a toda la fuerza en la sala de reuniones principal. De pie en la cabecera de la mesa, su uniforme impecable, la placa en su pecho brillando bajo las luces fluorescentes. William captó la atención de todos los presentes. Los oficiales se sentaban en silencio, intercambiando miradas incómodas. Al final de la mesa, Jack y Mark estaban sentados, sus rostros pálidos y tensos, como si ya supieran lo que estaba por venir. William dejó que el silencio se prolongara antes de hablar, con voz firme y resuelta.
Hice mi postura clara desde el momento en que entré a este edificio, comenzó. No toleraré ningún comportamiento que socave el honor de este departamento o la confianza de la comunidad a la que servimos. Confío en que cada uno de ustedes comparte ese compromiso. Sus ojos se fijaron en Jack y Mark, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ellos. Jack Peterson, Mark Harris, sus acciones violaron los principios fundamentales de esta profesión: ética, respeto y responsabilidad. Lo que hicieron no fue solo un ataque contra una persona, fue un ataque contra la confianza que nuestra comunidad ha depositado en nosotros. Jack se movió en su asiento, intentando protestar, pero William levantó la mano, silenciándolo. No más excusas, dijo William con dureza. Todo el pueblo ha visto lo que hicieron. Sus acciones se han vuelto virales. Y esto ya no es una cuestión de una supuesta tradición o una broma inofensiva, sino una vergüenza para la placa. William colocó 2 documentos de despido sobre la mesa frente a él. Su voz sonó clara. A partir de hoy, Jack Peterson y Mark Harris quedan despedidos con efecto inmediato. Entreguen sus placas y armas y abandonen este departamento ahora mismo. La sala quedó en un silencio sepulcral. Jack inclinó la cabeza, apretando la mandíbula, evitando mirar a William y a sus compañeros. Mark, usualmente arrogante y confiado, permanecía congelado, agarrando con fuerza el borde de su silla. Nadie habló en su defensa. La fría mirada de William se clavó en ellos. Que esto sea una lección para todos. No somos solo agentes de la ley, somos guardianes de la dignidad, la equidad y la justicia. Aquellos que no puedan sostener estos valores no tienen lugar aquí. Jack se levantó lentamente, con movimientos pesados de resignación. Retiró su placa y la colocó sobre la mesa con un sonido seco. Mark lo siguió, con las manos temblorosas, mientras dejaba su placa junto a la de Jack. No hubo desafío, ni ira, solo la silenciosa humillación de 2 hombres que lo habían perdido todo. Mientras caminaban hacia la puerta, los demás oficiales los observaban en silencio. Algunos intercambiaban miradas de alivio, otros de culpa, dándose cuenta de que habían fallado al no hablar antes. El pasillo parecía más largo que nunca, mientras Jack y Mark se marchaban. Otros miembros del personal desviaban la mirada, reacios a reconocer a los oficiales deshonrados. Las puertas de la comisaría chirriaron al abrirse, y ellos salieron a la brillante luz de la mañana, dejando atrás la arrogancia y la autoridad que una vez ostentaron. Afuera, una pequeña multitud de habitantes del pueblo se había reunido, curiosa por presenciar las consecuencias. Entre ellos estaba Emily, la joven camarera del restaurante. Observaba atentamente cómo Jack y Mark se alejaban con la cabeza gacha. Cuando desaparecieron de su vista, se giró hacia William, quien había salido instantes después. Su voz tembló de emoción al decir: «La justicia finalmente ha sido servida». William le dio un leve asentimiento, su expresión firme pero reflexiva. «La justicia no se trata solo de eliminarlos», dijo en voz baja. «Se trata de reconstruir la confianza. Ese es el verdadero trabajo». Emily esbozó una leve sonrisa, la esperanza brillando en sus ojos. «Este pueblo ha esperado mucho tiempo. Necesitamos a alguien como tú». William no respondió. Simplemente asintió en reconocimiento antes de volver a entrar en la comisaría. Sabía que, aunque Jack y Mark se habían ido, el trabajo de reparar la reputación del departamento y su relación con la comunidad apenas comenzaba. Después de la destitución de Jack y Mark, la historia no terminó. En cambio, se sintió como si apenas estuviera comenzando. El video de sus acciones continuó generando indignación en línea, llamando la atención de la Fiscalía del Distrito. Pronto, años de mala conducta de los 2 exoficiales comenzaron a salir a la luz, arrastrando sus secretos enterrados al descubierto.
Unos días después del incidente, la Fiscalía del Distrito anunció una investigación formal sobre el historial de abuso de Jack y Mark. La noticia se propagó rápidamente por Fairhope, desatando una nueva ola de valentía entre las víctimas del pasado, quienes comenzaron a presentarse para contar sus historias. En solo unos días, la oficina se vio inundada de denuncias. Los funcionarios trabajaban sin descanso para documentar los testimonios de aquellos que habían sufrido en silencio durante años. Un hombre de mediana edad relató cómo Mark lo había humillado frente a su familia por una infracción menor de estacionamiento. Una anciana describió cómo Jack la había amenazado durante una disputa de tierras, utilizando su placa como herramienta de intimidación. El testimonio más estremecedor vino de Sarah, una joven que había sido acosada y humillada por Jack años atrás. Su relato se convirtió en el punto central de un juicio público que atrajo la atención de todo el pueblo. En la sala del tribunal, Sarah caminó hasta el estrado, su rostro tenso pero su mirada firme. Agarró el micrófono con fuerza, respiró hondo y comenzó a hablar. Hace 3 años, dijo, su voz temblando ligeramente. Iba conduciendo a casa cuando Jack Peterson me detuvo. Al principio, pensé que era solo un control de tráfico de rutina, pero luego comenzó a interrogarme agresivamente. Me dijo que no pertenecía a este pueblo y que debería regresar de donde vine. Su voz flaqueó por un momento, pero siguió adelante, sus ojos fijos en el jurado. Me sentí aterrorizada y humillada, especialmente porque lo hizo frente a los conductores que pasaban. No dije nada porque tenía miedo, miedo de que hablar empeorara las cosas. Pero hoy estoy aquí para decir que este tipo de comportamiento no puede continuar. Nadie merece ser tratado así. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Lo único que se escuchaba era el leve rasguño del bolígrafo del secretario. La historia de Sarah dejó a muchos visiblemente conmovidos, incluso a aquellos que alguna vez habían aceptado la conducta de Jack y Mark como parte de las tradiciones del pueblo. Después del testimonio de Sarah, llamaron a William al estrado. Vestido con su uniforme de jefe de policía, se mantuvo erguido y confiado, su voz firme al dirigirse al tribunal. Lo que acaban de escuchar no es solo la historia de Sarah, comenzó William, con un tono estable. Es la historia de muchas personas en esta comunidad que han sufrido debido a acciones que nunca deberían haber ocurrido, especialmente de aquellos que han jurado protegerlos. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada, dejando que sus palabras calaran hondo. No podemos deshacer el pasado. El dolor y el daño causado por Jack y Mark son cicatrices permanentes en este pueblo, pero podemos asegurarnos de que nunca vuelva a suceder. Volviéndose hacia los residentes de Fairhope presentes, su voz tomó un matiz de esperanza. Creo que Fairhope puede ser mejor. Podemos convertirnos en una comunidad que no solo sea segura, sino también justa y honorable, un lugar del que todos podamos sentirnos orgullosos. Pero este cambio solo puede ocurrir si nos mantenemos unidos y exigimos algo mejor. El juicio duró todo el día, y al final, el veredicto fue claro. Jack y Mark fueron declarados culpables de abuso de poder y enfrentaron severas penas. Mientras tanto, la Fiscalía del Distrito continuó su investigación sobre más acusaciones en su contra. William y su equipo de policía reestructurado se comprometieron a abordar los errores del pasado del departamento, iniciando reformas para reconstruir la confianza con la comunidad. Afuera del tribunal, Sarah se acercó a William, con el rostro reflejando alivio y gratitud. Gracias por defendernos, dijo suavemente, con sinceridad en su voz. William asintió, su tono calmado pero firme. Esto no fue solo por mí, Sarah. Fue gracias a personas como tú, lo suficientemente valientes para alzar la voz. Pero aún queda mucho por hacer. La atmósfera fuera del tribunal estaba cargada de emoción. Los habitantes del pueblo se quedaron observando la tranquila conversación entre William y Sarah, reconociendo la importancia del momento. Algunos asintieron respetuosamente hacia William, con sus rostros reflejando una nueva confianza y esperanza. Sarah colocó suavemente su mano en el brazo de William, con determinación en sus ojos. Estaremos contigo. Esta no es solo tu lucha, es nuestra también, y no te dejaremos hacerlo solo. William ofreció una leve sonrisa,
pero en su interior sabía que sus palabras no eran solo un aliento, sino una promesa de una comunidad dispuesta a reconstruirse. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el pequeño pueblo con tonos dorados y carmesí, Fairhope irradiaba una energía renovada, una sensación de renacimiento. Por primera vez en años, la gente del pueblo creía que el cambio no solo era posible, sino que ya estaba en marcha. De pie en las escaleras del tribunal, William observó a la multitud. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también un profundo sentido de propósito. Esto no se trataba solo de Jack y Mark, sino de cambiar la cultura de silencio y complicidad que había permitido que sus acciones persistieran por tanto tiempo. Esto es solo el comienzo, pensó, ya imaginando el arduo trabajo que se avecinaba. Reuniones comunitarias, reformas en las políticas y la construcción de puentes entre la policía y las personas a las que servían. Pero su determinación ardía con fuerza al pensar en el futuro. Fairhope estaba pasando la página hacia un nuevo capítulo, uno de justicia, responsabilidad y unidad. Aunque no todos estaban convencidos de que el cambio llegaría rápido, William sabía que las semillas estaban sembradas. Y una vez que esas semillas comenzaran a crecer, nada podría detener la fuerza de una comunidad que había encontrado su voz. Tras el juicio histórico, una ola de transformación comenzó a recorrer Fairhope. Los testimonios de víctimas como Sarah no solo despertaron indignación, sino que también encendieron un nuevo espíritu de unidad en la comunidad. Los residentes, que durante mucho tiempo habían guardado silencio por miedo o apatía, ahora se unían con un objetivo común: reformar el sistema y reconstruir la confianza en las fuerzas del orden. La plaza del pueblo, que alguna vez fue el lugar de la humillación pública de William, se convirtió en un punto de reunión para el progreso. Se realizaban protestas pacíficas semanalmente bajo el suave sol de la mañana. Cientos de residentes se reunían con carteles que decían: respeto para todos, justicia para todos, y merecemos algo mejor. Los niños caminaban de la mano con sus padres, los ancianos se unían a los jóvenes activistas, y las voces se alzaban en un coro poderoso pero tranquilo. Los eslóganes que coreaban no resonaban con ira, sino con determinación. No era una protesta de destrucción, sino un movimiento de reconstrucción. Emily, la joven camarera del café, estaba al frente de una de las concentraciones, con un pequeño megáfono en la mano. Su voz era firme mientras se dirigía a la multitud. Este pueblo solía aceptar el silencio, pero eso ya no es así. No estamos pidiendo nada extraordinario, solo respeto. Cada persona aquí merece ser tratada como un ser humano. Sus palabras fueron recibidas con un fuerte aplauso. En la primera fila, el señor Carter, el anciano que había sido testigo de tanta injusticia a lo largo de su vida, sostenía un pequeño cartel que decía simplemente: orgulloso de Fairhope. William, como jefe de policía, no se detuvo con la destitución de Jack y Mark. Inició reformas radicales dentro del departamento de policía. Se establecieron sesiones regulares de capacitación en ética y gestión de crisis, y los nuevos oficiales fueron cuidadosamente seleccionados, no solo por sus habilidades, sino por su empatía y compromiso con el servicio a la comunidad. Una mañana temprano, William organizó un foro abierto en la plaza del pueblo, invitando a los residentes a compartir directamente sus preocupaciones e ideas con la policía. De pie sobre un pequeño escenario, escuchaba atentamente cada pregunta y comentario. Una mujer mayor levantó la voz desde la multitud. ¿Cómo podemos saber que esto no volverá a suceder? William respondió con sinceridad, su tono firme pero compasivo. No puedo prometer perfección de la noche a la mañana, admitió. Pero sí puedo prometer esto: trabajaremos cada día para garantizar justicia y seguridad para todos en este pueblo. Y si alguien, incluido yo mismo, no cumple con este compromiso, ustedes tienen el derecho de pedirnos cuentas. Mientras el sol de la tarde bañaba la plaza con su luz dorada, la multitud comenzó a dispersarse, con sus ánimos elevados por la transparencia y determinación demostradas en la reunión. El señor Carter se quedó un momento más, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo gastado, observando cómo las familias y los grupos de amigos desaparecían poco a poco en las tranquilas calles.
Sus ojos llevaban el peso de los recuerdos, reproduciéndose como una película en su mente. Recordaba cuando la plaza era un símbolo de silencio, cuando las injusticias ocurrían abiertamente y nadie se atrevía a actuar. Miradas evitadas, cabezas inclinadas y el dominio implacable del miedo habían definido aquel lugar. No hacía mucho, él creía que esas cosas eran una parte inmutable del destino inevitable de Fairhope. Pero ahora, la escena ante él era completamente diferente. Los niños corrían por los senderos adoquinados. Sus risas llenaban el aire como una canción de renovación. Grupos de jóvenes conversaban animadamente, ideando formas de seguir mejorando su pueblo. En una esquina, agentes de policía recién reclutados hablaban con los residentes con calidez, mostrando un genuino sentido de responsabilidad y cuidado. Emily se acercó al señor Carter, con pasos ligeros y una sonrisa radiante. ¿Qué le parece, señor Carter? Nuestro pueblo finalmente está cambiando, dijo, su voz llena de alegría y humildad. Él se volvió hacia ella, con la mirada suave pero reflexiva. Tras una pausa, asintió, dejando escapar una leve sonrisa en su rostro curtido. He vivido aquí toda mi vida, comenzó, con voz clara y pausada. Hubo momentos en los que pensé que nada cambiaría. Muchas veces dudé, incluso perdí la fe. Pero hoy, por primera vez, me siento orgulloso de este pueblo. Emily guardó silencio, conmovida por el peso de sus palabras. Hemos recorrido un largo camino, dijo suavemente. Pero esto es solo el comienzo. El señor Carter volvió a sentir. Sí, lo es. El cambio nunca es fácil, pero cuando veo la esperanza en los rostros de estos jóvenes, cuando escucho la risa de los niños en esta plaza, sé que estamos en el camino correcto. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, la plaza se fue tranquilizando, bañada por los suaves tonos del crepúsculo. Una brisa ligera trajo consigo el dulce aroma de una nueva estación, y el señor Carter inhaló profundamente, saboreando una serenidad que no había sentido en años. Por primera vez, creía en el futuro de Fairhope. Aunque el camino por delante sería largo, el pueblo había encontrado su luz guía. Emily lo miró, con los ojos brillando. Gracias, señor Carter. Sin personas como usted, este pueblo no se habría levantado. Él negó con la cabeza y dejó escapar una risa suave. El agradecimiento no me pertenece a mí, dijo. Es para todos los que se niegan a dejar de creer en el cambio. Ellos son la razón por la que hoy es posible. Era una animada tarde de fin de semana y Fairhope zumbaba con nueva energía. La plaza del pueblo, que una vez fue un símbolo de silencio e injusticia, se había transformado en un centro de vida y renovación. Los residentes trabajaban juntos para repintar edificios antiguos, instalar nuevos bancos y plantar árboles a lo largo de los senderos. El sonido de risas y charlas se mezclaba con el tintineo de herramientas, creando una atmósfera llena de esperanza. William se encontraba afuera de la comisaría, observando la escena. Veía a familias trabajando codo a codo, niños corriendo libremente y a sus nuevos oficiales ayudando a llevar suministros. Esta era la visión con la que había soñado al aceptar el trabajo. Una comunidad no solo sobreviviendo, sino prosperando a través del respeto y la unidad. Emily se acercó a él, sosteniendo una humeante taza de café. ¿Lo ves?, preguntó, su voz suave pero llena de alegría. Este pueblo está cambiando, y todo gracias a ti. William aceptó el café con una pequeña sonrisa. No lo hice solo, respondió, mientras sus ojos escaneaban la multitud. Ellos son la verdadera fuerza. Solo les ayudé a darse cuenta. Emily lo miró, sus ojos brillando de gratitud. Les has inspirado a volver a creer, y eso no es poca cosa. Tomando un sorbo de café, William inhaló profundamente y luego se volvió hacia Emily. Esto es solo el principio, dijo, con un tono firme pero humilde.
Reconstruir la confianza lleva tiempo y esfuerzo de todos. Emily asintió, su sonrisa inquebrantable. Entonces supongo que tendremos que seguir trabajando juntos. A medida que el sol se sumía más bajo en el cielo, bañando el pueblo con cálidos tonos de oro y naranja, William caminó hacia la plaza. Se detuvo para saludar a los residentes, estrechando la mano de un anciano que repintaba la pared de un antiguo café y dándole una palmadita, en el hombro, a un joven oficial, mientras ayudaban a reconstruir la cerca del parque. Deteniéndose en medio de la plaza, William contempló la escena. Vio al señor Carter de pie, bajo un gran árbol antiguo, hablando con un grupo de adolescentes. Las risas y asentimientos del hombre mayor reflejaban su satisfacción, como si finalmente estuviera viendo cumplido un sueño que había albergado durante mucho tiempo. En otra esquina, Sara y un grupo de mujeres disponían flores frescas alrededor de la fuente, con voces llenas de propósito y orgullo. Mientras estaba allí, William sintió una calidez invadir su pecho. Sabía que el camino por delante seguiría siendo desafiante, pero hoy, Fair Hope había demostrado que podía cambiar y cambiar para mejor. Al regresar hacia la comisaría, William se detuvo un momento, como si quisiera capturar la escena en su memoria. Pensó en aquellos primeros días, las miradas escrutadoras, las palabras duras, la resistencia que una vez pareció insuperable. Ahora las cosas eran diferentes. Fairhope ya no era un pueblo encadenado por el miedo y la injusticia, sino uno que aprendía a confiar y respetar. Se recordó a sí mismo. La justicia no es un destino, es un viaje. Y estoy aquí para asegurarme de que nunca perdamos nuestro camino. Con eso, William continuó su camino, dejando atrás una comunidad en medio de su reconstrucción. Pero sabía que el corazón de Fairhope había cambiado para siempre. Mientras los últimos rayos de sol bañaban la plaza, la silueta de William se fundía con la escena, erigiéndose como un símbolo de esperanza y nuevos comienzos. Fairhope se había transformado, despojándose de su historia de miedo e injusticia para convertirse en un faro de esperanza y unidad. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de que cada individuo tiene la fuerza para cambiar su comunidad cuando defiende la justicia. ¿Qué opinas del viaje de William? ¿Tienes una historia de cambio positivo en tu comunidad? Compártela en los comentarios. No olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para descubrir más historias inspiradoras como esta. Te veo en el próximo video.